Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar nuestro trabajo de hoy. Lo que vamos a trabajar hoy es con relación a lo que es la estática, el equilibrio y parte de lo que es la cinemática y dinámica rotacional. Ya entonces para una próxima, que es el viernes, vamos a ver ya con más detalle lo que es la dinámica rotacional. Bueno, y una cuanta cosita más. Entonces voy a iniciar de una vez. Este es el material que está en plataforma. Déjame ponerlo un poquito más grande. Este es el material que está en plataforma. Entonces, primero, hay que hablar que es la estática. Miren, ¿se acuerdan que en la física mecánica teníamos dos ramas? Una que era la cinemática y otra que era la dinámica. La cinemática, dijimos que se refería a el estudio del movimiento sin importar que lo produce. Y la dinámica era que se refería al estudio del movimiento importando que lo produce. Entonces, la tercera rama de la física mecánica es la que llamamos estática. Y la estática, en realidad, estudia el estado de movimiento de los cuerpos. Esa es más o menos su definición. Estudia el estado de movimiento de los cuerpos, o sea, tanto para, para la partícula que está siempre en movimiento o para la partícula que está siempre detenida en reposo. Entonces, eso es lo que estudia la estática. O sea, porque puede haber, porque la estática se refiere al equilibrio de los cuerpos. Y el equilibrio, lo que nos dice a nosotros es que cuando una partícula está en equilibrio, eso significa que las fuerzas que están actuando sobre esa partícula son igual a cero. Eso es lo que quiere decir el equilibrio. Ahora, hay dos clases de equilibrio. Hay uno que se llama equilibrio estático y otro que se llama equilibrio dinámico. Eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ver. Entonces, esto del equilibrio, nosotros lo podemos ver como eh, cuando, cuando la partícula está, el equilibrio estático es cuando la partícula está, la estamos trabajando cuando está en reposo, sin moverse. Y el equilibrio dinámico es cuando la partícula está moviéndose. ¿Verdad? Eso nosotros vamos a ver en los ejercicios. Entonces, aquí, si se dan cuenta, lo que se hace es una sumatoria de fuerzas, como aquí abajo. Mírenlo ahí, como aquí abajo. Aquí tenemos, como quien dice, una caja a la cual se le están aplicando tres fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Verdad? Entonces, según el equilibrio, lo que hay que hacer es sumar todas las fuerzas, igualarla a cero. Con eso es que se trabaja eso. Aunque nosotros lo vamos a trabajar en ejercicio, así que no se preocupen por eso, lo vamos a trabajar en ejercicio, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, estas fuerzas también van a depender hacia dónde van, porque si van para el ejercicio, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, estas fuerzas también van a depender hacia dónde van, porque si van para la izquierda, yo pudiera decir que son negativas. Si van para la derecha, yo podría decir que son positivas. Pero también eso depende de la percepción de uno. Yo puedo tomar lo negativo de este lado y lo positivo de este lado. La cuestión es que para el equilibrio, así es que se trabaja. Y esas fuerzas tienen que tener una misma dirección. O sea,
El peso, ¿se acuerdan que el peso es una fuerza que va hacia abajo? Pero el peso no va incluido en esta fórmula de equilibrio porque el peso está vertical. Entonces, o se trabaja con todas las fuerzas verticales o se trabaja con todas las fuerzas horizontales. Lo que pasa es que hay una forma de trabajar con todas. Lo que pasa es que eso ustedes no lo van a ver aquí. Lo van a ver tal vez en la universidad. Pero aquí solamente nos vamos a concentrar en fuerzas que están en una misma dirección. ¿Vieron? No importa si hay verticales, si solamente vamos a trabajar con las horizontales, las verticales no irían. Eso es lo que acabo de mencionar. Luego está la parte del centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es un punto, bueno, aquí más o menos lo dice. Es un punto que representa el equilibrio con relación a la masa distribuida en un cuerpo. O sea, vamos a suponer, para explicarlo mejor. Mira, para explicarlo mejor. Yo tengo este lápiz. Yo pongo mi lápiz así. Ahí, míralo ahí. Ahí el lápiz yo puedo decir que está en equilibrio. Entonces significa que en el centro, aquí en esta parte de aquí, está el punto de equilibrio del lápiz. Ahí. Si yo lo echo más para allá, el lápiz se cae, o si lo echo más para acá, el lápiz se cae. Porque el punto de equilibrio no se puede mover. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un bate de béisbol. Ustedes saben que los bates tienen una masa aquí, donde se acumula el mayor peso. Le vamos a poner flechita grande. Y aquí se acumula el menor peso, ¿verdad? Vamos a poner flechita chiquita. Entonces, si yo tomo el centro del bate como el centro de masa o el punto de equilibrio, entonces me voy a equivocar porque cuando yo vaya a poner las flechitas, miren, cuando yo vaya a poner las flechitas, se van a dar cuenta que este lado, si ustedes ponen las flechitas todas consecutivas, van a dar más que este lado. Significa que hay un desequilibrio. O sea, este lado que está aquí tendría menos peso. Pues recuerden que cuando yo estoy hablando de peso, también me refiero de masa, ¿verdad? Mientras menos peso, menos masa. Y de este lado habrá más peso. Por las flechitas, uno se da cuenta. Entonces significa que el centro de masa tiene que ir más pegadito de las flechitas que están más grandes. ¿Por qué? Porque ahí lo que hace es que se compensa. Se compensa con el otro lado. ¿Verdad? Entonces, ya ahí pudiera yo decir que este lado tiene igual peso que este lado. ¿Verdad? ¿Me comprenden? Igual como lo del lápiz. Si el lápiz ahí tiene su centro de masa, eso significa que este lado tiene igual peso que este lado de aquí. Entonces, eso es lo que significa el centro de masa. El centro de masa es el punto donde se equilibra el cuerpo. Otro ejemplo también sería este, miren. Vamos a suponer que ustedes están parados así. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos parados así, nuestro centro de masa está a mitad de nosotros. Generalmente está por aquí, por el ombligo. Generalmente. Está aquí por el ombligo. Más o menos por ahí. Es nuestro centro de masa. Pero si ustedes se mueven a un lado, así más o menos,
Entonces, ese centro de masa que estaba en el ombligo posiblemente cambie o más para arriba o más para abajo. Eso va a depender de la distribución de masa. Entonces, si ustedes se mueven, ya esa línea cambia. Puede hacer que cambie aquí. Así mismo es aquí. Aquí yo paso mi línea de equilibrio o mi eje de equilibrio. Entonces, también va a depender cómo nosotros agarremos el objeto. Vamos a suponer el bate, yo lo puedo agarrar así mismo como yo agarré mi lápiz, pero también yo lo puedo poner así. Así, ¿verdad? Y puede hacer que el punto de equilibrio, el centro de masa no esté ahí, sino que esté por aquí. ¿Verdad? Suponiendo, recuerden, suponiendo. Entonces, así es que se ve lo que es el centro de masa. ¿Verdad? Aunque hay una forma de calcularlo. Una forma de calcularlo, con el plano cartesiano y todo eso, pero no lo vamos a hacer porque eso no nos están pidiendo. Aquí está la diferente clase de equilibrio, pero en realidad esto tiene que ver con el centro de masa, o sea, que puede hacer que mi equilibrio esté aquí, por el centro de masa esté aquí, más para abajo o esté más para acá. Eso va a depender, eso no importa. Vamos para abajo. Ok, aquí está lo que es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación, ustedes lo pueden comparar con el movimiento circular. Miren, aquí hay un trompo, mírenlo ahí, un trompo, y aquí hay una formulita que ya nosotros hemos visto. O sea, que esto nosotros lo vimos en el movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan? O sea, que uno lo puede comparar. Ahora, en el movimiento de rotación nosotros tenemos lo que es la cinemática de rotación y la dinámica, que ahorita vamos a ver. La cinemática de rotación no es más que la amiga de la cinemática que nosotros conocemos. Yo diría que son primas. En la cinemática que nosotros conocemos como el movimiento lineal, ustedes le pueden llamar cinemática lineal entonces. No, cinemática lineal no, porque en realidad no. Esta cinemática se refiere a esta también. La cinemática es lo que dijimos, es lo que estudia el movimiento sin importar que lo produce. Entonces, la cinemática de rotación estudia las rotaciones de los cuerpos sin importar que lo produce. O sea, es como si fuera que salió de aquí, ¿verdad? Como que si fuera salido de aquí. Estudia la rotación de los cuerpos sin importar que lo produce. Es más o menos eso. Entonces, en la cinemática de rotación podemos ver, bueno, podemos ver otra que es la dinámica de rotación. La dinámica de rotación es la que produce, es la que estudia las rotaciones, importando que lo produce. O sea, estudia las rotaciones, importando que lo produce. O sea, es una dinámica que salió de la dinámica que nosotros conocemos. O sea, más o menos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de dinámica, cuando nosotros hablábamos de dinámica, nosotros lo que hablábamos no era de fuerza. Entonces, aquí, en dinámica de rotación o dinámica rotacional, ahora vamos a hablar de momento de fuerza o torque, que es lo mismo. Torque o torca. Eso en algunos libros lo menciona así. Entonces significa que el torque, que es esta fórmula que está aquí, esta. El torque es lo que sustituye a la fuerza en la dinámica rotacional. Aunque claro, depende de la fuerza de la dinámica normal, ¿verdad? Míralo ahí. Pero aquí el torque viene siendo como eso, como esa fuerza, que después lo vamos a ver en el otro, el viernes. Entonces, tengo que hablar un poquito de esto del torque. Si ustedes se dan cuenta,
Miren esta persona que está abriendo esta puerta, ¿verdad? La puerta está abriendo hacia ella. Aquí tenemos las bisagras, ¿verdad? De la puerta. Entonces, el torque se refiere más o menos a esto. Ustedes van a ver. Miren, vamos a suponer que yo estoy viendo la puerta desde arriba, O sea, esto que está aquí es la bisagra, ¿verdad? Esto que está aquí es la puerta viéndola desde arriba. Y esto que está aquí es el pomo o la perilla, como ustedes quieren llamar, de la puerta. Si ustedes quieren abrir una puerta, ustedes pueden hacer esto. Le hacen una fuerza para allá y significa que la puerta va a abrir así, ¿verdad? O sea, el torque va a ser así. Porque el torque es el giro. El giro que hace la puerta aquí, en la bisagra. Eso es lo que llamamos torque o momento de fuerza, ¿verdad? Pero si ustedes van a abrirla hacia acá, o sea, así, el torque sería así, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿de qué depende el torque? El torque depende de dos cosas. Uno, de una fuerza aplicada, que es esta, y de una distancia desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. O sea, sería de aquí a aquí, miren. De aquí, desde la bisagra, hasta donde está el pomo de la puerta. Esa sería la distancia. Le llaman R, que significa radio, pero no importa, ustedes le pueden llamar distancia. Entonces, aquí tenemos la fuerza aplicada y el radio o la distancia. Entonces, si uno multiplica esa fuerza que se aplica por esa distancia que está ahí, le dará el torque. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre con esta cosita que está aquí, este simbolito? Este simbolito significa perpendicular. Perpendicular significa que tanto la fuerza como la distancia, ¿verdad? El radio, tienen que ser perpendiculares para que haya torque. O sea, si yo me atrevo a hacer una fuerza paralela, aquí, miren aquí. Si yo me atrevo a hacer una fuerza paralela ahí, y ustedes lo pueden probar con cualquier puerta, se van a dar cuenta que esta fuerza no va a ser torque aquí. O sea, la puerta no va a girar. Más fácil la puerta se despega con esta fuerza. Entonces, esta fuerza es paralela al radio o a la distancia. Entonces, cuando la distancia y la fuerza son paralelas, no hay torque. ¿Por qué? Porque no hay giros. Las fuerzas paralelas no hacen giros. Entonces, las fuerzas perpendiculares son las únicas que hacen giros. Eso ustedes lo pueden chequear cuando ustedes abren una puerta. La puerta es horizontal así, ¿verdad? Vamos a poner, no, vertical así, y cuando ustedes abren, la abren totalmente horizontal. O sea que es dirección diferente, ¿verdad? Entonces ahí, esta parte creo que está clara. Eso es el torque.
aunque nosotros lo vamos a ver más en los ejercicios, ¿verdad? En algunos ejercicios lo vamos a ver mejor, pero es para, ¿verdad? Para que ustedes entiendan qué es esto del torque. Lo vamos a ver para la próxima. Ok. Entonces, creo que está bien ahí. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Vamos a ver. Profesor, Ajá, dime, Axel. con lo del bate, ¿verdad? Ajá. Cuando usted está, un ejemplo, usando el bate, ¿verdad? Usted dice que cuando esté en movimiento el bate, la fuerza que hace adelante es igual que se está haciendo atrás. No, no. Yo lo que estaba diciendo era con relación, tú me estás hablando con relación al centro de masa. Ajá. Ajá, al centro de masa. Con relación al centro de masa, yo dije que la masa se distribuía en el bate y no coincidía con el centro. ¿Por qué? Porque de un lado el bate tiene mayor masa que del otro. Entonces el centro de masa siempre busca el equilibrio entre el bate completo. Y por eso es que el centro de masa está más cerca de la parte más gruesa del bate que de la parte más fina. ¿Me entendiste? Porque Ahora sí, sí, sí. tanto así, que el centro de masa coincide con el área donde los jugadores dan los honrones, aunque tú no creas. O sea, no creas, déjame mostrarte. No creas que, porque esto es física. Vamos a suponer, yo voy a dibujar más o menos un bate aquí. Más o menos así. Vamos a suponer. No creas que porque esto es más grande, esto es más ancho aquí. Si tú le das más o menos ahí, tú le vas a dar mejor. En realidad no. En realidad, claro, lo que pasa es que también no es que los peloteros van a coincidir siempre. Pero vamos a suponer que el centro de masa quede aquí. Vamos a suponer que el centro de masa quede ahí. Entonces, la mejor posición para dar jonrones para los peloteros está cerca de esta parte. ¿Por qué? Porque cuando hacen el swing, los peloteros, la mayor concentración de masa está en esta área. Entonces, cuando el pelotero le da el batazo aquí, en esta área, es más fácil que esa pelota salga con mayor fuerza y recorra mayor distancia que una pelota cuando le dan aquí en la misma masa. ¿Me entendiste? Eso Sí, sí. por física es así. Lo que ocurre es que, claro, tampoco no es que ellos van a adivinar que siempre le van a dar ahí. Pero hay veces que hay honrones, que ustedes lo han visto, que hay honrones, bueno, uno de ellos era Vladimir Guerrero, que lo hacía mucho, que lo sacaban como si fuera un bate un palo de golf, así, desde abajo, y le dan unos honrones que muchos creían que no se podía ir, pero generalmente era porque le daban en esa área, en un área que estaba cerca del centro de masa. Y bueno, con la técnica que ellos usan, ¿verdad? No todo lo que son peloteros que usan bien esa técnica. Con la técnica de darle el swing, mientras más cerca del centro de masa, más fácil iban los honrones. No sé si ustedes se dan cuenta que hay unos bates, generalmente en ligas menores que lo usan, que la masa no es una masa grande, sino es distribuida en el bate. Distribuida. O sea, es como más cuadradito, como uno dice. Esos bates de aluminio, ¿verdad? Que son un poquito más cuadraditos. Esos bates tienen el centro de masa más amplio. Tienen un centro de masa más amplio y por eso es que esos bates son fáciles de darle a la pelota. Bueno, no es que son fáciles, eso depende de quién le dé. Pero el centro de masa es un poquito más amplio. En la grande liga, el centro de masa es un poquito más concentrado. Y por eso es que esa técnica de dar esos honrones muchísimo se la dan hasta en una curva que se la den, ¿verdad? Pero no, eso también depende de la técnica. Pero como le digo, mientras más cerca del centro de masa
esté la pelota, más fácil va a salir de un honrón. Es más o menos por ahí que va la cosa. Bien. Ok. Vamos a ver. Otra pregunta si tienen. Ok. Si no, no hay problema. Voy a dejar la grabación.